Hola,
Hoy día no vamos a avanzar con el contenido de estadística porque me voy a concentrar en ver algunos aspectos del R que tienen que ver con filtros y selección de datos, ¿ya? Así que lo primero que les voy a pedir es que abran el R, que yo ya lo tengo abierto por acá, y que carguemos algo para que veamos cómo filtrar y cómo seleccionar columnas, ¿cierto? Cuando tengo una data, que nos va a ayudar también más adelante en las otras cosas que vamos a hacer en el R. Recordar igual que tienen que unirse a los grupos que tengo puesto en Canvas para el control del viernes, y el día viernes no vamos a tener clases, pero sí me voy a conectar a esa hora porque la idea es que a esa hora les voy a presentar el control y ustedes pueden hacer preguntas de control, aspectos generales de la app, si o algo que no sepan cuál es el formato de responder. Y luego tienen todo el día para hacer el control. A pesar de que el control no está para todo el día, en realidad se hace como en una hora de control, pueden todo el día discutir el control como grupo, cómo realizarlo y subir el resultado. Lo que más me interesa en realidad es que sepan hacer bien las cosas del control en R y responder las preguntas teóricas de estadística que también vienen ahí. ¿Ya? Voy a compartir entonces el R aquí. Voy a un nuevo script. Son otras cosas. Ya. Entonces, unos minutos para que abran su R y comenzamos con algunas cosas de filtro y cosas así. Nosotros habíamos visto como cosas más estadísticas del R, ¿cierto? Como cuál es la media y cosas así. Hoy día vamos a ver un poco más de formas de cómo tratar las bases de datos. Entonces, esta clase se va a complementar con lo que va a ser el ayudante que les va a ayudar a cargar un archivo CSV. Creo que la clase anterior le ayudó a cargar un archivo que era estos Stata. .dat, parece. Sí, punto Sí, DT. Stata, claro, de esos. Y esta ayudantía les va a cargar un archivo CSV y eso les va a servir muchísimo para el control, ¿ya? Así que le hago un spoiler de lo que tienen que hacer el viernes. Yo primero voy a trabajar con una data que viene precargada en R porque lo que me interesa ahora es filtrar y seleccionar, ¿ya? Así que voy a ir con una data aquí, bueno, primero la librería, ¿cierto? La librería que vamos a usar, dplyr y librería de ggplot, Profe, ¿sí? ¿cómo se borran las datas que uno tenía así ya guardadas? Estas que aparecen en el ambiente, estas de Sí, acá, sí, mira, una forma fácil es que tú vayas a la escobita que está arriba, la aprietas y borras todo lo que hay ahí, ¿ya? ya. Ya, pero si quieres borrar cierta cosa, tú escribes RM en la consola RM. Mm. y entre paréntesis escribe el nombre de la cosa que quieres borrar que esté ahí y se te va a borrar solamente eso. Profe, ¿y por qué es RM? Usualmente son como palabras abreviadas en inglés, ¿o no? Sí, tiene que ver algo con memory, son abreviaciones de dos palabras, me acuerdo que era la R, pero la otra es eso. Ya, gracias. De hecho puede que esté aquí, eso ahí. Te lo voy a buscar. Sí, una abreviación de algo, ¿ya? De hecho, también cuando, no sé si vimos el código ese como na.rm igual, tú, como que estaba haciendo lo mismo, estaba borrando los na de la selección. Pero sí, de hecho tienes toda razón, siempre son como las abreviaturas de algo que significa lo que está haciendo. Ya.
Entonces voy a cargar esta base llamada iris. Primero esa, después vamos a cargar una que se llama cards, que también viene aquí, que también es más interesante. Primero voy a partir con esta. Vale, para que salga ahí. Y esta que ya la habíamos trabajado antes, ¿cierto? Que tiene esta de acá, una columna categórica y otras que son numéricas. Lo que quiero aquí es primero hacer ciertos filtros. Entonces, para filtrar, vamos a usar un comando que se llama filter. Entonces, dentro de dplyr, que voy a escribir acá, dentro de dplyr existe una función para filtrar filas. ¿Ya? Es decir, me permite quedarme con ciertas filas que cumplan algún requisito. Entonces, la función se llama filter. Y yo la puedo usar como hemos estado usando antes los comandos de dplyr, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es decir, ya, a mi data frame, que es donde tengo guardada toda esta base de datos llamada iris, le voy a hacer lo siguiente. El comando pipe, recuerden que es lo que le voy a hacer a esta data. Y supongamos que en vez de hacerle un group by y todo eso, yo quiero antes hacerle un filter. Es decir, con esto yo logro filtrar la data antes de hacer alguna estadística. Y el filtro que le puedo colocar, por ejemplo, consigue condiciones lógicas, ¿ya? Y las condiciones lógicas puede ser que sea igual a algo, que sea mayor a algo. Bueno, si es categórica, no, ¿cierto? Si es categórica, no puedo decir que es mayor a algo o menor a algo. Pero si es cuantitativa, sí. Ahora voy a partir con la categórica para que veamos qué pasa. Por ejemplo, yo le puedo poner un filtro así. Puedo decir que yo quiero filtrar solamente cuando las especies sean igual a cetosa. ¿Bien escrito eso ahí? Ahí. Este símbolo de aquí me representa el comando lógico. Este es la proposición lógica de eso que es así, de la equivalencia. Es decir, lo que hace esto en realidad, lo que me pregunto dentro de filter es una proposición lógica. Me estoy preguntando si acaso esta columna de especies es igual a cetosa. Y la idea que hace el filter es dejarme todas aquellas filas que cumplan esa condición. Entonces aquí voy a complementar un poco lo que tenía escrito ahí arriba, con especies igual cetosa. Filtramos las filas que cumplan esta condición. Profe, ¿Sí? cuando cargamos el último código que puso, ¿va a aparecer en la consola o se va a guardar en el data? Va a aparecer en la consola, a menos que yo lo guarde en algo por aquí. De hecho, lo voy a aprovechar de guardar. Mira, lo voy a guardar en algo que se llama df-cetosa. Ya, profe. Eso. Entonces ahí lo guardo, ¿cierto? Y lo voy a guardar en una cosa nueva, como el data frame que solo tiene las cetosas. Vamos a ver qué pasa con esto aquí. Por supuesto, no he cargado el dplyr. Listo, ahí. Y ahora vamos con este. Y aparece este data frame nuevo acá, si se fijan. Se llama df-cetosa, como le puse yo, donde iba a guardar el resultado de lo que estaba haciendo en el otro. Vamos a marcarlo. Y lo que vemos que en lo que tiene son los datos, pero solamente de esta condición, que era la cetosa, ¿cierto? Como que pude filtrar mi data a partir de esta condición llamada, decirle, ya, que el filter sea cetosa. ¿Ya? Recuerden que son dos iguales porque un igual es de asignación, el dos igual es el de equivalencia para preguntarse si algo es igual a otra cosa.
Profe, no entendí bien lo que hacía el filter. Filtra filas que cumplan esta condición, que la columna especies sea igual a cetosa. La original tiene en la columna especies cetosa, versicolor y virgínica, ¿ya? Cuando yo le digo al filter que me coloque solamente las especies que sean cetosas, me va a producir un nuevo data frame donde las especies son solamente cetosas. Ya, gracias, profe. Ya prueben ahí el filtro. Aquí estamos filtrando algo con algo categórico, ¿cierto? Porque estamos diciendo esa columna. Pero también podemos filtrar con algo que sea numérico, ¿ya? Voy a escribir aquí lo otro. Dentro de filter puede haber una condición lógica de igualdad o desigualdad. Por ejemplo, yo puedo tomar mi data original y hacerle un filter de la siguiente forma. Decir que yo quiero el length, que es esta columna de acá. Quiero solamente los que son mayores a 5. Entonces ahí lo pongo ahí, sea mayor a 5. Entonces, con el siguiente código, filtraremos la data original dejando solo aquellas filas que cumplan que sepalength sea mayor a 5. Y vamos a ver cómo resulta esta nueva data, ¿ya? Discuten el código. Recuerden que si tienen algún problema o algo que no esté resultando, lo podemos ver al tiro para que resulten las cosas que estamos haciendo, estos filtros. Entonces voy a ejecutar esto. Aquí me aparece entonces una nueva data que se llama df filtrada, como le puse yo ahí. Y yo le puse que mi filtro era que esta columna, la cepa length, fuera mayor a 5. Entonces me va a dejar todas las filas que cumplan esa condición, donde esa columna termina siendo mayor a 5. Si vamos aquí al original y vemos esta data, ¿cierto? Acá uno puede ver que efectivamente el cepa length son todas mayor a 5. O sea que se cumplió ese filtro que le estaba colocando. De hecho, puedo bajar aquí y me fijo que me dejó todas aquellas que cumplían esa condición. Filtrar datas es algo súper útil cuando uno está trabajando con estadística, porque a veces eh, uno quiere, por ejemplo, no sé, sacar el promedio, pero el promedio de solamente las cetosas o el promedio solamente de aquellas que cumplan que el largo del cépalo fuera mayor a 5, o quiero sacar la varianza de este grupo, entonces puedo seleccionar la data de la manera que yo quiera, como con condiciones que yo le ponga para hacer después de esta data filtrada, sacar una estadística. Prueben el código entonces.
Profe, Ujú. el mayor igual se pone con el igual al lado nomás, ¿cierto? Claro, con el igual al lado, sí, con el igual al lado, muy bien. Claro, si yo quisiera aquí colocar, en verdad quiero el mayor igual que 5, tendría que colocar eso. De hecho, lo voy a hacer así, mira. Y ahora vamos a hacer run. Y me va a filtrar la data, pero ahora me va a incluir los que valgan 5. Por ejemplo, aquí hay uno que vale 5. Así que sí, basta agregarle mayor o igual a 5. Ya, entonces lo aprobaron. Ahí, si no hay ningún problema con este código, para continuar con el otro, o sea, con un poquito más de estas cosas de filtro, voy a ver algunas condiciones lógicas. Bien, en estos dos ejemplos que puse, bueno, uno fue categórico y el otro fue cuantitativo, ¿cierto? Que sea mayor o igual a 5, porque se me ocurrió que podría ser un buen filtro, o dependiendo de lo que estemos haciendo nosotros. También se puede ocupar más de una condición para filtrar, y puedo unir estas preposiciones con el y o con el o, ¿ya? Eh, Déjeme verificar, creo que, ahora voy a anotar aquí, pero condiciones lógicas, no, conectores lógicos para el i, que me parece que es así, para el o es así. Pero lo voy a verificar, ya que en todos los lenguajes de programación cambia un poquito eso. SO es doble I. SO, eh, Ah, son los no, palitos más arriba. son unos palitos, sí. Es igual que en C. Igual que, de hecho es uno solo, Sí. uno Ah, solo vale. y el otro es un i, sí. Y igual que en C, ¿verdad? Tienes toda la razón, igual que en C. Muy bien. Ya, entonces, estas dos condiciones lógicas lo que me permiten es unir más de un filtro que estoy haciendo. Por ejemplo, yo podría haber puesto estas dos cosas que están arriba solo en una sentencia. Entonces, los dos filtros anteriores los podemos unir de la siguiente forma. Profe, y una duda. ¿Sí? Dígame. Al aplicar condiciones como esta, por ejemplo, no hay que Ujú. llamar a un counter o a alguien o sea, una función que lo revise o lo hace automático. No, el filter hace eso. El filter hace eso automático. Ah, ya, comprendo. ¿Ya? Que, Entonces, por ejemplo, que yo quisiera filtrar mi data con las dos condiciones que puse antes. Que quiero que las columnas de especies sean cetosas y que quiero que el CEPA-LEN sea mayor o igual a 5. Pero lo quiero colocar en una sola cosa dentro del filter. Y yo quiero que se cumplan las dos al mismo tiempo. No que se cumpla una o la otra, sino que ahí tendría que unirlas con el conector lógico I. Entonces aquí uno puede poner df, va a poner df2. Y lo que le voy a hacer en mi data original es hacerle un filter, pero en este filter voy a colocar que las especies sean igual a setosa y que el cepal len sea mayor o igual a 5.
Ahí. Y Profe, entonces, ¿sí? disculpe, una consulta. ¿Qué pasa si yo sin querer borro uno de los códigos que puse? No hay como algo como para retroceder o lo tengo que anotar de nuevo. O sea, si uno hace como algo, Es que dejé marcado, por ejemplo, un código recién y se me ¿ya? borró. Entonces lo tuve que anotar ¿Así? de nuevo, pero no hay como algo Con para el volver. control, con Sí, control pues. Z puede volver. Ah, ya, no Por tenía ejemplo, yo idea. lo borro ahí y hago eso y vuelve a aparecer. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces se fijan que este código que está acá me genera estas dos condiciones lógicas que tengo, o sea, estos dos filtros de arriba, pero a la vez. ¿Ya? Esa es su gracia de hacerlo de esa manera. Entonces me va a dejar solamente aquellas filas que cumplan estas dos condiciones, que digan setosa y que su cepa en len sea mayor o igual a 5. Vamos a ir a df2, a ver qué pasa. Efectivamente, por ejemplo, se pueden fijar que el cepa en len es mayor o igual a 5 acá, y que además lo que está pasando es que las especies son solamente cetosas, ¿ya? Así que me permitió generar un filtro con dos condiciones. O sea, en verdad la unión de las dos cosas que estábamos viendo antes. Ya, entonces prueben el nuevo código, ven que hay una condición lógica ahí. Bueno, podría haber ocupado o sea, usado la del O, ¿cierto? Como decir, quiero que pase esto o lo otro, y entonces ahí me deja las columnas que cumplan ya sea una condición, la otra condición o las dos condiciones, que es los casos en que uno puede ser verdadero. Lo que uno puede ir haciendo es, por ejemplo, ahora sacar alguna estadística de esto. Por ejemplo, quiero sacar el promedio del petal length que cumple estas dos condiciones anteriores. Entonces, lo podemos unir con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, quiero calcular el promedio de la columna petal length solo de aquellos datos que sean versicolor y aquí y que sepal length sea mayor o igual a 6. Entonces vamos a resolver ahora este problema. Imagínense que me piden calcular el promedio de la columna petal length, pero solo de aquellos datos que sean de la planta versicolor y que además cumplan con la condición de que el sepal length, ¿cierto?, sea mayor o igual a 6. Entonces, yo tengo que, antes de sacar el promedio, tengo que filtrar mi data para poder obtener aquellos datos que cumplen esas condiciones. Y una vez que la tengo filtrada, le saco el promedio a la columna petal length. Así que podemos hacer lo siguiente. Esto se va a calcular así. Tengo mi data original, le parto haciendo un filter, que el filter es decir, ya, quiero las especies, la columna especie que sea versicolor, y que además cumplan con que sepal length
sea mayor o igual a 6. Una vez que me la filtre, lo siguiente que le voy a hacer es hacerle un summarize y quiero la media, ¿cierto? Que va a ser la función min de petal.length. Entonces, se fijan que una vez que esto calcule aquí la media, la va a calcular de la data que ya está filtrada de la original. O sea, parte siendo la data original, la filtramos y luego le calculamos la media a la columna que nos piden. Pero la media que va a calcular ahí va a ser de respecto al filtro anterior. Ese sería entonces el resultado. Lo que viene abajo sería la media, pero usando todos estos filtros antes, ¿cierto? Si así uno podría responder ese tipo de preguntas. Seba, ¿Mm? ¿cómo se puede eliminar una variable del ambiente sin eliminar todas? Tienes que colocar RM y el nombre de la variable. Por ejemplo, imagínate que quiero Ya. eliminar df2 y lo guardo ahí, ¿cierto? Lo puedo eliminar. Ya, gracias. Tengo una pregunta. ¿Por qué abajo de la media, ahí en la consola, quedó RM? RM, aquí, eso. Es que estaba borrando algunos datos que estaban aquí. Ya, Ah, como cuando no, uno borra, ¿se queda así automáticamente eso? es que este es el historial de comandos que hay en la consola. Ah, ya. ¿Ya? Como no me quedó igual. Gracias. No, Gracias. pero de hecho lo puedo borrar todo y puedo decir como voy a ejecutar solamente este. Ya, así. Ah, ya. ¿Ya? Profe, en ¿Sí? la prueba del viernes, ¿vamos a usar como esta base de datos o nos va a dar una totalmente nueva? Una nueva. Una nueva, Ah, ya, sí. ok. Bien, entonces, con esto tenemos filtros que nos permiten quedarnos con algunas filas, que es súper útil, ¿cierto? Para cuando uno quiere de alguna manera trabajar con menos datos o la data viene con datos que no me sirven. Pero también hay algo bien particular que a veces las datas vienen con muchas columnas y uno no quiere todas las columnas, sino que quiere ciertas columnas nomás. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema, aquí. La función select nos permite quedarnos con ciertas columnas. Data frame. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que este data frame que yo tengo originalmente tiene 5 columnas. Pero
imagínense que yo lo que quiero trabajar es solamente con estas columnas que se llaman sepal, sepal length, sepal width. Entonces, yo podría decir, ya, el siguiente código filtra el data frame para quedarnos solo con las columnas sepal.length, sepal.width y especies. Entonces tendría que hacerle a mi data frame, le voy a poner guión bajo sepal, lo voy a asignar a este nuevo nombre que estoy colocando acá, pero lo que le voy a hacer al data frame es lo siguiente, es df, ¿cierto? Y le voy a hacer el select, aquí, y le digo, ya, quiero quedarme con sepal.length, y quiero quedarme con sepal.width, y quiero quedarme con especies. Entonces digo que me quiero quedar con esas tres columnas. Vamos a ejecutar acá. Vamos para allá. Y la que genera es exactamente eso. Es decir, de la original me genera una nueva data, pero esta nueva data, si se fijan, tiene exactamente las columnas que yo le dije que tuviera, que era sepal length, sepal width y especies. También es útil cuando originalmente uno abre una data y la data quizás tiene muchas columnas, pero yo quiero trabajar con 5 columnas o son las que me interesan, entonces puedo inicialmente filtrar la data para no tener tantos datos que ver. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas, filter y select, son funciones del R que permiten la primera filtrar filas y la segunda filtrar por columnas. ¿Ya? Es decir, quedarme con las columnas que yo quiera. Entonces, les voy a dejar unos minutos para que prueben el código, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta de este o del anterior que hemos estado viendo acá, ese de filter. Sí, Seba, ¿podrías explicar el último, el de Select, una vez más, que estaba haciendo el anterior? No alcancé a hacer eso. El select lo que permite es quedarnos con las columnas que yo le diga acá, ¿ya? Es decir, en este caso como puse select, sepal length, sepal width y especies, lo que hace es que me voy a quedar con esas columnas. De hecho, cuando lo ejecuté acá, vimos el resultado que daba esto, y era efectivamente, me genera una nueva data que tiene solamente esas tres columnas como arriba, ¿cierto? Las otras desaparecieron. Ah, perfecto. Es como lo contrario al código anterior. Este, en vez Sí, de es que eliminar columnas, se mantiene las que tú quieres, ¿no? claro, pero el anterior no eliminaba columnas. El anterior elimina filas, Eso. ¿ya? Este de aquí me permite quedarme con ciertas columnas que yo quiera. Estos dos códigos combinados son los que en un principio permiten trabajar bien con una data bien filtrada, es decir, viene una data muy grande, yo en verdad la puedo seleccionar las columnas que quiera, puedo filtrar las filas que quiera, y después una vez que la tenga así bien filtrada, ahí uno le puede hacer las estadísticas correspondientes, si quiere sacarle media a eso, o quiere hacer un histograma, una de frecuencia, ¿cierto? Podría ser, o aquellas cosas que hemos visto, como las medidas de dispersión, que se le puede sacar varianza, desviación estándar, todo ese tipo de cosas. Ya, entonces prueben también el último código para que les resulte todo esto que estamos haciendo aquí. Y voy a repasar una función más que se llama mutate, que es mutate, ¿cierto? Que me permite agregar nuevas columnas. Agregar nuevas columnas mediante alguna fórmula.
Bueno, el Select tiene un montón de otras funcionalidades adentro, ¿ya? Yo podría revisar una más también. Tiene más, hay un montón de cosas de combinaciones. Por ejemplo, este siguiente código filtra usando Select, pero le puedo indicar con qué comienzan las columnas. Quiero quedarme. Por ejemplo, df, select, puedo decirle y para guardarlo en algo nuevo. Y le voy a decir select start, es start with, ese aquí. Y aquí, me imagino que entre comillas, sepan. A ver, vamos a ver si así. Pero básicamente le quiero indicar que quiero quedarme con aquellas columnas que comiencen con la palabra sepal. A ver si esto resulta de esta manera. Sí, entonces, claro, ahí le hice otro tipo de filtro un poco distinto al anterior porque le indiqué que quería quedarme con aquellas columnas que empezaban con esa palabra. Y también está el ends with, que es como quiero quedarme con aquellas columnas que terminan en. Entonces aquí, en este caso, nos quedamos con las columnas que comiencen en sepal. Entonces, otra forma de usar el select. Ya, como les dije, voy a repasar una cosa que se llama mutate. La función mutate permite agregar columnas mediante alguna fórmula que puede incluir las otras columnas. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a llamarlo df nueva columna, y yo podría a mi data original hacerle un mutate y decir, quiero agregar una columna al final de mi data, de esta data original que tengo por acá. Quiero agregar una nueva columna, pero que esa columna sea la suma del sepal length con el sepal width. Entonces, yo voy a decir ya. Esta columna la voy a llamar simplemente sepal y va a ser la suma del sepal length con el sepal width. Ahí. Entonces lo que va a hacer este código, ¿cierto? Es crearme una nueva columna al final, y esa columna va a ser la suma de las dos columnas que le estoy diciendo. Las operaciones pueden ser más. Yo puedo decirle, quiero agregar una nueva columna que sea la división de estas dos, o que sea la multiplicación, o que sea esta más una cosa por otra, pero lo puedo hacer con este código de mutate. Entonces vamos a ver aquí este data frame que se genera. Se fijan que aquí está la data original. Aquí está la data original, todo lo que tenía, pero al final se agregó esta. Se agregó esa, que yo le llamé sepal, y que si se fijan es la suma de estas dos del principio. ¿Ya? Entonces prueben ese código de ahora que le agregué aquí, el mutate.
todas estas funciones como filter, select, mutate, la que hemos visto antes, group by, summarize, todas son las funciones de dplyr, ¿ya? Aquí sumamos, de hecho lo voy a especificar más. Aquí estamos creando una nueva columna que se llama sepal, que es la suma de la columna sepal-len con sepal-width, ¿ya? Eso estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer en el siguiente ejemplo, creamos una nueva columna llamada sepal, que es la suma de sepal-len con sepal-width. Ahí. Eso hicimos, Francisca. Creamos una nueva columna que es la suma de las dos primeras columnas. Ya, y como pueden ver, ¿cierto? Les contaba que todas estas funciones están dentro de esta librería dplyr que uno convoca al principio, ahí. Todas esas son de ahí, ¿cierto? También esas que vimos cuando grupábamos datos en la estadística, que era group by, summarize, también son de ahí. Y estas que sirven para filtrar data, filter, select, mutate, que permite agregar columnas, son todas como del manejo de data, así que son muy buenas tenerlas presentes cuando uno trabaja con datos, ¿cierto? Y sobre todo si son muchos datos, hay que limpiarlos de alguna manera. Se pueden ir haciendo estas funciones al principio. Ya prueben ahí el último código. Y hoy día vamos a hacer una actividad en Mentimeter, ¿cierto? También como la semana pasada, que tiene que ver con algunas cosas estéticas que hemos estado viendo. Así que una vez que ya tenemos listo estos DR, vamos a ir a la actividad para cerrar la clase con eso. Así que aprovechen de ver si tienen alguna pregunta acerca de los códigos que estamos viendo acá. Profe, ¿nos ¿Sí? enseñó a sacar promedios? ¿Cómo? ¿Nos enseñó a sacar promedios? Por ejemplo, agregar Sí. una columna nueva con todos los promedios de sepal length y sepal width. ¿Cómo podría generar una columna nueva O sea, con solo todos los promedios? O sea, porque el promedio es uno solo de una columna, ¿cierto? claro, de sepal length, por ejemplo. Sí, de hecho, sí, pues lo vimos en la clase pasada, pero por aquí lo volví a ver, mira, con esa función que se llama min. Con esa función Cierto. que se llama Y la min, otra se escribía mediana, ¿no? sí, median. Sí, ¿viste? ¿Te acuerdas de eso Ah, entonces? sí, ahora me acordé. Gracias. Sí, ¿cómo no le voy a enseñar a sacar promedio así en el curso de estadística? Eso es lo primero que hay que saber sacar. Claro. Bien, ¿alguna pregunta acerca de estos códigos? Ideas que los tengan bien preparados. ¿Mm? Sí, dime. No entendí el último código que hizo el sepal length más el sepal width. Ya, mira, ¿qué dice aquí exactamente dentro del mutate? Y la columna sepal, no, siga, ¿Ya? siga. ¿Sí? La columna sepal. Va a ¿Qué más? ser la suma de esas dos columnas, ¿o no? ¿Ya?
Eso está haciendo, po, lo que me acaba de decir. Ah, ya. Y eso Ujú. hace una nueva columna de las dos sumas. Claro, sí. De hecho, aquí el resultado, si lo voy a ver, ahí está el resultado, este que está acá. Mira, ¿lo ves? Este que se agregó aquí. Mm, ya, eso es lo que quería saber. Y Eso. efectivamente, si te fijas, Seba, al principio, es la suma de las dos primeras, po, Sí, ya, ¿sí? eso. Ya, pero ¿Ves? eso significa que tú puedes hacer tus propias combinaciones con esto, po. Porque yo podría decir, voy a crear una nueva columna. De hecho, este nombre lo inventé yo. Yo podría cambiar el nombre acá. Pero podría decir que sea la primera más dos veces la segunda. O podría decir que sea la primera por la segunda. Ahí uno podría hacer un montón de columnas. Y no es necesario, ¿por qué no es necesario poner summarize para hacer operaciones? Porque el summarize es para sacar summarize es como para sacar un dato acerca de una columna entera, ¿ya? Por ejemplo, cuando quiero sacar el promedio, o cuando quiero sacar la varianza, ¿cierto? Ahí no estoy generando una nueva columna entera, sino que de la columna estoy extrayendo una información. Mm, ok. De hecho, es bueno ver esto acá. Voy a mostrar una cosita acerca del summarize. ¿Por qué uno escribe summarize? Porque summarize es algo dentro del dplyr que me indica que lo que voy a obtener es un dato a partir de una cosa muy grande. Básicamente esto. Por ejemplo, yo aquí tengo una columna así. Columna que tiene muchos datos y cuando uno hace la función summarize, lo que está haciendo es de todo eso extraer una información. ¿Qué puede ser esa información? Puede ser, por ejemplo, eh, la media, puede ser la varianza, puede ser la suma de los datos, puede ser la desviación estándar, etc. O sea, es decir, todo aquello donde yo meto entero la columna por la función y me aparece solamente un valor. En esos casos uno usa summarize. Pero mutate, cuando yo tengo aquí una columna, la función mutate aquí lo que hace es añadirme otra columna, ¿cierto? Mediante alguna expresión que yo le haya dicho que hiciera en este caso. Ya, estas cosas que le estoy enseñando hoy día están resumidas en un PDF llamado, se lo voy a buscar aquí, ¿sí? El oficial de dplyr. Y que quiero que lo vean aquí. Está en español además, alguien lo tradujo, como la gente que participa en este tipo de cosas. Voy a mostrarles esto. ¿Lo ven acá? Eh, por ejemplo, hay muchas más funciones de dplyr, ya es una cosa muy grande, pero las que yo les enseño hoy día, por aquí tenemos el select, que es bien importante, está acá. Select, que si se ven el dibujito, que el dibujito está representando que yo tengo una data y que me estoy quedando solamente con 3 columnas. Esa de ahí. Por aquí tenemos creación de nuevas variables con mutate. Ahí. Si ven que tengo 4 columnas y le voy a agregar una nueva al final. Por aquí tenemos la función de summarize. Y summarize era lo que yo les estaba contando recién, que lo que hace es, básicamente, yo tengo
una tabla grande, pero genero datos pequeños. Por ejemplo, de toda una columna, me genera solamente un dato. Y ahí es cuando uno a toda la columna le saca o el promedio, o a toda la columna le quiere sumar, le saca la suma, así. Y aquí vienen como las distintas funciones que puedo ocupar con eso, hasta min, máximo, media, mediana, varianza, desviación estándar, rango intercuartil abajo. También otra de las funciones que hemos visto es agrupar, que es los group by que vienen aquí. Agrupar data por group by, ¿cierto? Y ustedes igual pueden revisar más cosas que hay aquí, puedo unir filas, puedo hacer, hay un montón de cosas. En las que yo les pasé son las principales que se utilizan para todo eso. Aquí chiquitito vienen las condiciones lógicas que se pueden usar con el filter. Ojo que están por acá, ahí. Mayor, mayor, menor, equivale, menor igual, mayor igual, y, o, ya, están ahí resumidas. Se los voy a mandar por el chat este link mejor, para que ustedes guarden eso, lo tengan, lo pueden usar, que es la primera parte que hemos visto. Ya, entonces, voy a ir a abrir el Mentimeter, por mientras sigan viendo este código, descarguen ese PDF que les sirve como resumen de todas estas funciones que hemos estado viendo. Seba, disculpa, ¿para Sí. qué es el link que mandaste por el chat? Era el PDF que estábamos viendo recién. Ah, vale. Entonces, ahí. Ya. Entonces, ahí aparece el código en la pantalla, la página, recuerden a la que tienen que ir, para que terminemos la clase con estas pequeñas 4 preguntas, y, y ya viene el control. Usen su nombre, se me olvidó decirles, porque yo lo considero también como después para bonificar. Ya, vamos a comenzar en 1 minuto. Ya, vamos a ir ahora entonces, para que estén atentos a la pregunta, no son muy largas, así que se contestan
bastante rápido. Ahora, como ven, la A es la correcta, la X es más homogénea porque el coeficiente de variación nos dice qué tan dispersos son los datos en esa muestra. Y entre menos coeficiente de variación tiene una variable, es más homogénea. Entre más tiene, es más heterogénea. Vamos con la segunda pregunta ahora. La respuesta correcta es la B, muy bien. Habla del percentil 90, eso quiere decir que el 10% que queda es superior a ese dato y el 90% inferior es menor a ese dato. Recuerden que el percentil, ¿cierto?, se separa en dos, queda 10% para arriba, 90% para abajo, y ese es el dato que estaría ahí, dividiendo ese porcentaje de los otros. Así que, muy bien. Y vamos con la siguiente. Muy bien, en el rango intercuartil siempre está el 50% de los datos, o en este caso, como sale la respuesta, la mitad de los datos. Siempre está concentrada ahí en el rango intercuartil. Y última pregunta.
una pequeñita para un recordatorio que no se les puede olvidar ni este curso ni el que viene. Es la C, porque es varianza muestral, es decir, es el S al cuadrado. La primera es varianza poblacional. Ya, ahí estaba entonces. Francisca ganó el Mentimeter de hoy. Ya, no se lo olvide eso, varianza muestral es S cuadrado, no sigma cuadrado. Esa es varianza poblacional. Nos vemos entonces el viernes, conéctense a la hora para presentarles el control, hablarles de las preguntas, explicarles que si tienen dudas sobre alguna cosa, cómo se responde. Y nos falta la ayudantía porque la ayudante va a ver cómo cargar un archivo CSV, que es parte de lo que también les voy a evaluar. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Ok.